Más a detalle al análisis de esta situación que viven nuestros niños mexicanos. Le agradezco muchísimo a Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, que nos acompañes en el estudio esta mañana. Gracias, Ricardo, muy buenos días. Gracias a ti, Mónica, muchas gracias por el tiempo. Ya nos habías prometido traernos un informe a propósito de la reinstalación de este programa que es tan importante porque la situación que viven los niños en México es no nada más muy preocupante, urgente. Es urgente y por eso de ese tamaño es la necesidad de hacer un sistema en donde está el Gabinete Federal, en donde están todos los gobernadores, donde la semana pasada incluso la propia CONAGO aprobó tener una comisión específica de derechos de niñez y adolescencia, donde tienen una responsabilidad todos los presidentes municipales del país, porque como es un tercio de la población, no hay manera de gobernar México si no tomas en cuenta sus necesidades. Lamentablemente lo hemos hecho mucho tiempo así, y hoy tenemos efectos muy negativos en estos 40 millones de personas. Más de 20 millones de ellos viven en situación de pobreza y tienen una incidencia de pobreza y de carencias sociales, incluso de carencia en alimentación más grande que la población adulta, ¿no? Es mucho mayor, claro, la pobreza en la población indígena o en niños hablantes de lengua indígena. 93 de cada 100 son pobres. Y a eso le sumas en ese sector la discriminación, claro, que además es un tema en el que tú eres especialista como pocos. Que es causa y también efecto de esta situación de pobreza. Tenemos una situación también de desnutrición muy importante, 1,5 millones de niños con menos de 5 años con desnutrición crónica. El inicio, una edad promedio ahora de inicio, sobre todo en poblaciones pobres, del sobrepeso y la obesidad a los 39 meses de edad, 3 años y 3 meses está comenzando ya el sobrepeso y la obesidad. En la edad de secundaria, por ejemplo, ya son 36% de los niños, de las chicas y los chicos que tienen obesidad o sobrepeso. Tenemos un problema grande de embarazo adolescente, que entre 15 y 17 años empieza levemente a disminuir, pero que no deja de crecer de 10 a 14 años. Y eso tiene que ver con abuso, tiene que ver con acoso, tiene que ver con violencia sexual. Un dato, por ejemplo, de 0 a 5 años, la violencia sexual aumentó del 2010 al 2018 en 350%. De 0 a 5 años. 73% de los casos se dan en la casa, en el entorno de los familiares o con personas cercanas a los niños. ¿Esto qué quiere decir? Hay una debilidad, una ausencia, ha habido muchos años de las políticas públicas, porque están pensadas en el hecho de que si el adulto, básicamente el varón, tiene empleo, tiene seguridad social, en todo caso formalidad, y vive en un entorno de seguridad, los adultos vamos a podernos hacer cargo suficientemente bien de los niños, o lo hacemos. En realidad esto no está pasando, las políticas públicas no han estado enfocadas ahí, y tiene que ver, bueno, desde lo global, digamos, lo que tiene que ver con el ámbito de las decisiones federales hasta el hogar, porque el hogar, que tiene que ser el primer lugar de protección, el primer lugar de contención de adicciones, de deserción escolar, de cuidado alimenticio, a veces es un foco de violencia. No está funcionando como tal. Así es, que ya sería, a mí me parecería ya necio, en lo personal, decir respondernos la pregunta de por qué hemos distraído la atención de lo importante que son los niños en ese sentido. Muchas organizaciones han insistido de muchas maneras, Redim y otras organizaciones, en que existe poco en el discurso de la actual administración los niños como una prioridad. Creo que ahora lo importante es que sí tenemos para hacer, que sí podemos hacer. ¿Por dónde vamos a empezar, Ricardo? Sí, hay una serie de acciones que ya se definieron hacer, no son todas, algunas son muy simbólicas, importantes. Por ejemplo, una muy simbólica es una estrategia ahora para desmovilizar a los adolescentes del crimen organizado, es decir, evitar que sean cooptados, tratar también de recuperar a todos aquellos que sea posible, hacer una reinserción. Esto que se ha hablado ya en procesos de guerra, pues propiamente así. En México no nos hemos atrevido a hablar de cuántos miles y miles o cientos de miles de adolescentes han sido cooptados estos últimos años por el crimen organizado.
También, bueno, una estrategia contra las violencias. En general hemos empezado a trabajar algunas, pero hay algunas que nos han ido desbordando sin que nos demos cuenta. Pornografía infantil, el ciberdelito, la trata de personas, la explotación sexual comercial en el turismo o en los viajes, ¿no? Cancún tiene una explotación sexual comercial de niñas y de adolescentes brutal, ¿no? Los Cabos, Acapulco, Puerto Vallarta, la Ciudad de México. Situaciones también de la violencia corporal, que como decías hace un rato con Héctor de Mauleón, está muy normalizada. Sí. 63% de cada 100 niños dicen sufrir violencia en su casa o en su entorno de la escuela. Y la encuesta la consulta del INE nos lo dice ahora en los últimos días. Los niños entre 0 y 6 años dicen sufrir violencia, sobre todo en su casa. Los de 6 a 11 años, sobre todo en la escuela, y los de 12 a 17 años, sobre todo en la calle, pero es una violencia ya que está muy demasiado cerca y demasiado presente en la vida de los niños. Y un tema que me parece que podría hacer un cambio vital para cada niño y para el país es la Política Nacional de Primera Infancia, que lo han hecho varios países, que lo ha hecho Chile, Uruguay, Costa Rica, tienen unos niveles de desarrollo y de protección de los niños mucho mejores que los nuestros, y se trata de que todos los niños de 0 a 5 años, desde que nacen, a nadie le falte el acta de nacimiento, haya un seguimiento a su estancia en la educación, desde educación inicial, que haya una manera de ver todas las intervenciones de salud que se necesitan, protección contra la violencia, crianza positiva, registro de identidad, etcétera, y ponernos de acuerdo, porque las autoridades, desde el municipio hasta la federación, hay miles de servicios para ese grupo de edad, todos descoordinados, todos desestandarizados, sin niveles de calidad suficientes y con huecos de cobertura tremendos. Entonces, esa parte quizá va a ser muy, muy importante. Ya empezamos a trabajarla y nos vamos a llevar unos años, pero creo que sí va a ser un cambio significativo. Pues es un reto inmenso el que tienes enfrente, el que tenemos todos los mexicanos. Estamos a unos días de celebrar el Día de las Madres. El día de hoy yo reflexionaba en la mañana a solas al respecto, yo soy mamá, de la cantidad de mujeres que somos mamás y cabezas de familia. Claro. 1 de cada 3 en este país. Tú tocaste un tema medular. A veces los niños, donde en su seno familiar tendrían que tener la contención necesaria para no caer en una serie de situaciones que marcan la violencia, pues no la tienen, porque el papá no está en casa, porque la mamá tiene que salir a trabajar y porque no le queda más remedio. Entonces ahí es donde los demás como sociedad tenemos que salir a enfrentar el reto juntos. Sí, fíjate que se han hecho consultas ahora electrónicas, consultas sobre primera infancia a nivel presencial en todo el país, la consulta del INE. Y el tema de lo que dicen los niños de no tener tiempo de parte de sus papás es muy impresionante. Claro. ¿No? Dicen, los papás no están, queremos que trabajen más cerca, queremos que mi mamá no trabaje tantas horas, queremos que no lleguen tan cansados y queremos que cuando están en casa estén con nosotros. Claro. No estén en otro lado, no estén en el celular. No. Y también especialmente preocupante la relación que dicen tener los niños de 0 a 6 años con el celular, con los móviles, con las tabletas, porque están sustituyendo de alguna manera la falta de relación que hay con el entorno familiar más cercano. Así es. Pues Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado visitar el estudio esta mañana. Ojalá vengas pronto. Le vamos a seguir dando, por supuesto, toda nuestra atención al tema de los niños en México, que es tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buen día.